¿Qué hay que enfrentar y revisar para sanar las heridas del maltrato? ¿El perdón es la solución para superar el daño recibido? Hay un camino para salir del dolor y otras consecuencias del maltrato vivido, y se inicia revisando ciertas creencias. Aquí estoy de nuevo desde el blog de mi web laculpaestuya.com. Soy Gisela Galeno Marino, cuestionando paradigmas típicos del naturalizado maltrato infantil. De todo lo expuesto en esta serie sobre el maltrato infantil, tengo la esperanza de que haya servido para dejar claro la importancia de afrontar este tema por todas las personas, sean o no sobrevivientes de algún tipo de maltrato, pues como adultas y adultos somos corresponsables de contribuir a la protección y cuidados de quienes son más vulnerables, todos los niños, niñas y adolescentes. Son más que conocidas las múltiples consecuencias negativas del maltrato para las víctimas y sus familias, y por tanto para la sociedad misma. No obstante, es bueno saber que tanto daño puede ser reparado, compensado o aliviado. Quiere decir que no en todos los casos las experiencias traumáticas significarán que la vida de las y los sobrevivientes estará hundida en emociones de dolor, vergüenza, miedo y horror permanentemente. La recuperación emocional es posible. En la próxima audioayuda te contaré de qué va ese proceso. En esta te adelanto 2 aspectos a considerar para que tal recuperación sea exitosa y que requieren revisión y reflexión, pues vivimos en una cultura que fomenta y tolera el maltrato infantil. Tales aspectos, además, hay que desmontarlos en el proceso psicoterapéutico, lo que puede causar una sacudida de ciertas estructuras familiares y sociales. Me refiero a la represión emocional y a los y las responsables del maltrato. Cuando un ser humano en su adultez finalmente se atreve a hablar de sus experiencias de maltrato, la frase "deja quieto el pasado" o "¿para qué hablar de eso ahora? Olvídalo", no resulta favorable si lo dice alguien del entorno, pero tampoco si se lo dice a sí misma la persona afectada. La vivencia de daño termina positivamente cuando las personas pueden liberarse de la relación destructiva que tienen con su niño o niña maltratada, cosa que no es sencillo de ver. Crecer y hacerse adulta implica dejar de negar la verdad, sentir y expresar el dolor reprimido, entender racionalmente la historia que muchas veces el cuerpo ya conoce con enfermedades, e integrar esa historia y no tener que reprimirlas nunca más. El que la víctima hable de su maltrato es más efectivo si se tiene apoyo para desvelar la propia historia y expresar la indignación por la conducta de los padres o cuidadores. La idea es organizar su vida adulta con mayor libertad y sin necesidad de odiarlos. Con respecto a ellos, padres y madres, vale la pena revisar los conceptos de amor y lealtad que la cultura impone mediante la educación, la moral o la religión. Cuando en la terapia toca revisar este punto, generalmente surgen sentimientos y argumentos como que hay que tenerle compasión a la gente mayor, y a veces enferma, el agradecimiento por la vida o por los días buenos en los que no hubo golpes, insultos o abusos, el miedo a convertirse en una mala persona si se les reclama o trata a los padres con dureza debido al resentimiento, y la convicción de que ya los perdonaron para poder, entre comillas, seguir adelante. Un paréntesis. El perdón será tema de audioayuda pronto. Lo que cuenta en la reparación o sanación personal son los resultados del maltrato y no la intención que tuvieron unos padres inadecuados o poco competentes. Estos padres y madres son responsables tanto por lo que hicieron como por lo que no hicieron. No solo desde la psicología, las leyes así lo establecen en muchos países. Es necesario entender que la responsabilidad solo puede tomar uno de 2 caminos: hacia afuera, para recaer sobre la gente que genera el daño, o hacia adentro, en estos casos hacia el niño o niña. Que las víctimas infantiles asuman la culpa suele terminar en el autoaborrecimiento.
Quizás surja en tu pensamiento que hay que perdonar, porque los padres y madres hacen lo que pueden con lo que tienen. Es cierto, la crianza, maternidad y paternidad no exige muchos requisitos, pero tampoco es una obligación, un designio de la naturaleza o de alguien más. Ser madre, ser padre, cuidar a otra persona más vulnerable son roles que se asumen por decisiones individuales. Así que te dejo esta pregunta más existencial que moral o social. ¿Para qué elegiste o elegirás ser madre o padre? Presta atención, no es por qué, sino para qué. ¿Qué sentido tiene o tendrá esta decisión en tu vida personal? Recuerda visitar mi página web laculpaestuya.com. Hay más audioayudas, los programas transmitidos en radio y un equipo de profesionales de la psicología si quieres asistir a psicoterapia online. Es tu responsabilidad revisar paradigmas que promueven el maltrato infantil o te sentirás tentado a pensar, la culpa es tuya.